Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita de Claudia Rampazo. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con ella vamos a platicar de un tema que, pues, desafortunadamente las autoridades se han negado a aceptar como un asunto de salud pública y que, pues, por supuesto que está truncando las expectativas de vida de muchísimas mujeres, que es el embarazo adolescente y desafortunadamente cada vez más el embarazo en niñas también, por una nula política en nuestro país de la anticoncepción. Muy buenos días, gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por la invitación, pues muy amables, y efectivamente es un tema pues muy controversial y que nos preocupa mucho a los médicos, a quienes nos dedicamos a la salud sexual, a los médicos que se dedican a la salud reproductiva, a los ginecobstetras, incluso, bueno, pues a las mamás y a los papás. Evidentemente, lo que pasa con el embarazo adolescente es que pues la incidencia sigue siendo alta en este país, hay cierta variabilidad en los estados. Sin embargo, sigue siendo preocupante, y lo que también es preocupante es la como no accesibilidad tanto a la educación sexual como a los anticonceptivos de manera oportuna. Está demostrado que mientras demos una educación sexual, digamos, eficiente y adecuada a la edad del niño o de la niña, y eso implica dar educación sexual, ¿no?, del cuidado del cuerpo, de entender las diferencias que hay entre niños, niñas y otras posibilidades entre niños y niñas, ¿no? Que les enseñemos, ¿no?, que nadie puede tocar su cuerpo, que sí se vale que ellos mismos los exploren, ¿no?, o sea, que nos exploremos a lo largo de la vida. Pero al no haber estas campañas eficientes de educación sexual, ¿no?, tanto de protección como de implementación de métodos anticonceptivos, ya en el caso de los chicos púberes y adolescentes, evidentemente, pues esta falta de información hace que la vida sexual se inicie de una manera muy temprana, de una manera muy accidentada. Y como decía, está demostrado que a mayor educación sexual oportuna, menos incidencia de embarazo no deseado y enfermedades sexualmente transmisibles. ¿Hay un comienzo en la vida sexual más temprana, o ahora, como hay más personas que acuden a la educación, nos damos cuenta más de estos casos? Porque también, bueno, en generaciones anteriores la mujer se casaba mucho más joven, había mujeres, o empezaban la vida marital mucho más jóvenes, 14, claro, 15 años, ¿no? Claro, que en el caso actual pues serían situaciones de abuso, ¿no?, sobre todo si son menores de edad y que se relacionan con varones mayores de edad, o que al menos le lleven 5 años, ¿no? Y hace mucho tiempo pues era normal que a lo mejor robaran a la niña o la secuestraran y se la llevaran para casarse a los 13 años, ¿no? Entonces, lo que sabemos pues es que sí sería importante que hubiera una educación, pues en la escuela, por supuesto, una educación que involucrara a los maestros, involucrara a los padres, de tal manera que hubiera una sintonía, digamos, entre el conocimiento de los niños, de los jóvenes, de sus padres y de los maestros, ¿no? Porque de repente como que hay cierta discrepancia en cuanto a los conocimientos. Y también entender que hay métodos anticonceptivos que están a la mano de prácticamente todas las personas. De hecho, según la nueva legislación, todo menor de edad o toda menor de edad tiene derecho a solicitar asesoría en cuanto a su vida reproductiva, su vida sexual, en cuanto a la salud sexual, a cualquier médico con el cual ellos acudan. No es necesaria la presencia de los padres para que busquen asesoría anticonceptiva. Y sabemos que en las jovencitas, considerando que tienen que asumir la responsabilidad de su propia reproductividad y no tienen que esperar a que el niño, el compañero, la cuide, ¿no?, que eso es otra parte de la enseñanza que tenemos, de que él te cuida, él sabe sobre tu cuerpo, él va a interrumpir la relación sexual y entonces va a evitar el embarazo. Entonces, bueno, pues aquella niña o aquella jovencita que quiera asumir la responsabilidad de su propia reproductividad, pues tiene a la mano alternativas, ¿no? O sea, sabemos que en las jóvenes las alternativas hormonales de microdosis son alternativas muy asequibles, muy accesibles, que prácticamente no tienen efectos colaterales,
E incluso, bueno, estábamos acostumbrados antes a dosis grandes, ¿no?, de hormona, y las hormonas tenían la fama, ¿no?, de subirnos de peso, de maltratarnos la cara, de que salía acné, de que pasaban muchas cosas indeseables en el cuerpo de esta jovencita. Y lo que sabemos actualmente con las microdosis es que son, digamos, medicamentos adecuados para su edad, les mejora la piel, se quita el acné, no suben de peso. Se las tienen que tomar todos los días, efectivamente. Y necesitamos también la asesoría, por supuesto, del ginecobstetra, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar la paciente o quien busca la asesoría anticonceptiva y el médico, ¿no? Claro. Y de estar los padres, pues los padres. Doctor, un punto importante. ¿Hasta qué punto a esa edad los padres tienen el control sobre la vida, la educación de los hijos? Sí. Y hasta qué punto el Estado, a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, puede intervenir, que ese es el dilema que no hemos podido resolver, ¿no? Desde si puede haber contenido informativo en los libros de texto desde primaria, desde si pueden recibir asesoría en los mismos planteles, que es donde están concentrados los niños y los jóvenes, y hasta qué punto pues habría que pedir la autorización a los papás. Digo, los estudios, como comenté hace un rato, lo que nos dicen es que sí hay que dar educación sexual oportuna, pero adecuada a la edad. Yo creo que hay un malentendido de repente, ¿no?, por parte de los padres de familia, de que a un niño de primaria se le vaya a enseñar, no sé, la postura sexual. Y no es así. O sea, a un niño de primaria lo que se le enseña es la diferencia entre los cuerpos, qué significa ser niño, qué significa ser niña, qué significa cuidarse, qué significa que nadie puede tocar mi cuerpo, qué significa que papá y mamá o mis padres pues se manifiesten el cariño y que yo aprenda a manifestar el cariño de la misma manera. Como algunas nociones, por supuesto, de la reproducción. O sea, los niños ya tienen que entender en qué consiste la reproducción sin que seamos demasiado enfáticos con el coito, ni las posturas, ni un sinfín de cosas que a veces los niños ni siquiera están preguntando, ¿no? Entonces, sí debiéramos ponernos de acuerdo y sí debieran existir, y de hecho existen, ¿no? Cada vez estamos mejor, digamos, en cuanto a información escolar con respecto a la salud sexual de nuestros jóvenes y de nuestros niños, pero en el tema anticonceptivo algo sucede, ¿no? Que estos chicos y estas chicas llegan al encuentro sexual de una manera muy accidentada, ¿no? Porque probablemente nadie les haya enseñado, y en la casa tampoco, que una relación sexual no necesariamente se planea. Y justamente en la pubertad y en la adolescencia menos se planea, ¿no? O sea, es cuando tenemos las hormonas a flor de piel, es cuando empezamos a tener los primeros acercamientos con nuestros pares, ¿no? Nos empieza a gustar el niño, la niña, se nos antoja dar el beso, se nos antoja dar la caricia, y de ahí a la actividad sexual, pues si este chico, si esta chica no está ni informado ni preparado, lo más seguro es que no utilice, bueno, si bien nos va, un método de barrera, como sería el preservativo. A veces no se lo saben colocar bien, a veces no lo saben extraer bien, otras veces se les rompe, y de plano, bueno, muchas veces ni siquiera lo traen, ¿no? Entonces, la recomendación sí sería, pues para estas chicas y estos chicos, que se utilizaran al menos dos métodos, al menos uno de barrera, ¿no?, que nos impida la transmisión de enfermedades sexualmente contagiables, y por otro lado el anticonceptivo, que ese sí nos previene el embarazo, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, una hormona no me va a cuidar de contagiarme de hepatitis o de virus del papiloma humano o de herpes. Claro. Y como siempre les digo, pues a los jóvenes es como cuando manejamos un coche, o sea, puede ser muy agradable el camino, si manejamos a la velocidad adecuada, lo más seguro es que no nos ocurran accidentes, si nos ponemos el cinturón de seguridad, si frenamos no nos tiene que pasar nada. Y la sexualidad, pues así debiera ser, o sea, el erotismo debiera ser gozoso, ¿no? Forma parte de la salud integral de la persona, y desafortunadamente lo hemos estigmatizado, ¿no? Como diciendo, es malo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, siendo que con mucho cuidado y con educación evitaríamos todos los inconvenientes de la Porque la además una cosa es lo que puedan pensar los padres y otra cosa es la realidad. Y desafortunadamente ahí están las cifras de embarazo infantil y adolescente, ¿no? Sí, claro, y peor aún, también la alta incidencia de abuso sexual, o sea, que el debut sexual de muchas niñas y de muchos niños sea a través del abuso por parte de un adulto. Y eso es preocupante porque pues ese niño y esa niña, si bien debiera ser cuidado por un mayor de edad, por su papá o por su mamá, seguramente se enfrenta a muchas circunstancias en las cuales nadie lo puede proteger, pero él tiene que estar consciente de que se está sintiendo incómodo por la actitud de algún adulto,
¿no? Porque además los adultos agresores sexuales de niños son seductores, o sea, no necesariamente utilizan la violencia, utilizan la seducción, utilizan los regalos, utilizan técnicas que de alguna manera hacen que el niño se sienta familiarizado con ellos, ¿no? Y lo sientan pues como una persona de confianza. Además, muy frecuentemente es un familiar conocido, ¿no? El agresor sexual. Entonces, digamos, ese es otro tema bastante desafortunado, ¿no? Del debut sexual de muchas chicas y muchos chicos, pero en aquellos que voluntariamente inicien su vida sexual, pues sí lo recomendable sería que buscaran asesoría médica, que eligieran un anticonceptivo que esté adecuado, digamos, a su salud, a su estilo de vida, ¿no? Una chica que diga, bueno, sí, me puedo tomar una pastilla todos los días, me pongo la alarma en el celular y me la puedo tomar. Y además, si tengo acné, pues me puede mejorar la cara, hasta me siento más bonita, ¿no? Y pues hay medicamentos pues que nos pueden hacer sentir radiantes. Claro. ¿no? Y yendo brevemente, porque se nos terminó el tiempo, sí. al paso pues ya desafortunado de tener un embarazo o de haber tenido relaciones sin protección, sí. La falta de información sobre la píldora del día siguiente y todavía la negativa en algunas entidades como Jalisco de aplicar la norma 046 Exacto. Y de abrir investigaciones en caso de embarazo infantil claro. Por presunta violación. Por ¿no? presunta violación, efectivamente, eso es un punto importantísimo que toca. De hecho, la pastilla, no se llama pastilla del día siguiente, es mal dicho porque todo el mundo la toma el día siguiente, es pastilla de emergencia, hay que tomarla de inmediato, ¿no? En cuanto haya habido una relación sexual de riesgo o una relación sexual forzada, ¿no? Sin consentimiento, y efectivamente hay que investigar, o sea, en toda niña que tenga una infección de vías urinarias muy recurrente o una infección vaginal recurrente, hay que descartar estas situaciones de abuso. Evidentemente las hormonas no protegen contra esta situación, entonces digamos que tenemos que echarle las ganas entre padres, ¿no? Maestros, claro. Educadores, en las escuelas en las que haya educación sexual, pues exprimir todo lo que se pueda de esa clase de educación sexual, tanto papás como maestros, para estar en la misma sintonía. Y, por supuesto, recordar que hay métodos anticonceptivos que pueden estar al alcance de todo el mundo y además, según justo la nueva norma mexicana, los niños y niñas de los 10 y jóvenes hasta los 19 años pueden buscar asesoría sin la compañía de sus padres. O sea, muy a pesar de lo que queramos los padres, claro. ¿no? De acompañar a nuestros hijos siempre, ellos pueden buscar ayuda por su cuenta. Asesoría en cuanto a la anticoncepción y asesoría en cuanto a educación sexual por parte de su médico. Entonces, como médicos tenemos esa obligación también, ¿no? Hacia nuestros jóvenes. Claro, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues ahí está en la mesa un tema sin duda de salud pública que debe atenderse en nuestro país. Sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la invitación, muy amable. Gracias, Claudia Rampazo, médico cirujano del